Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. También agradecemos a nuestros invitados, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, Mauricio Archila y Oscar Calvo, a este conversatorio que organizamos desde el Grupo de Estudio Nuestra Memoria, que es un grupo de estudio que pertenece a la Oficina Estudiantil. Les vamos a contar qué es el grupo de estudio y en qué nos hemos enfocado este semestre. El grupo de estudio tiene una historia muy particular debido a que en un principio, en el 2007, no empezó con un grupo de estudio y trabajo, sino que se enfocó, era una apuesta gráfica para hacer murales y que se enfocaba en representar vivencias y personajes de los cuales servían para referencias para las personas que integraban en ese entonces nuestra memoria. Ya en el 2012 se consolidó el grupo de estudio como un grupo de estudio y trabajo. Bueno, ¿en qué nos hemos enfocado este semestre? Este semestre hemos tenido 3 enfoques. El primero de ellos ha sido estudiar las dictaduras en el marco de la Guerra Fría. Este enfoque lo dividimos en 3 lapsos debido a que este tema tiene un contenido muy amplio. Esos lapsos no tienen unos periodos en específico porque esos lapsos se interponen unos sobre otros y tienen relaciones complejas. El primero de los lapsos que utilizamos o que nos enfocamos en analizar fueron las dictaduras. Las dictaduras en sí, es decir, cómo fue la consolidación, qué mecanismos se utilizaron en esas dictaduras para sostenerse en el poder y cómo fue la transición a un régimen diferente. Otro de los lapsos fueron las reformas que se dieron en ese marco de la Guerra Fría en unos países antes y en otros países después de las dictaduras. Y el último tema que abordamos fueron las resistencias o las violencias políticas. Al abordar este último tema de las resistencias, evidenciamos 3 tipos de resistencias: resistencias armadas, resistencias populares y resistencias institucionales. Dentro de estas resistencias evidenciamos que hacían parte de estas personas de diversas clases políticas, al igual que personas con diferentes posturas políticas. Entre ellas evidenciamos la presencia de la Iglesia acogida a la teología de la liberación. También evidenciamos el accionar de grupos armados que reivindicaban experiencias revolucionarias del pasado, como es la experiencia soviética, la china y la cubana. También había organizaciones que no reivindicaban una lucha armada, pero sí hacían trabajo de base con la población, informando qué era lo que pasaba en la dictadura. También habían protestas por parte de estudiantes, obreros y campesinos y organizaciones campesinas que en algunos países de los que tratamos también hacían trabajo de base con la población. Los países en los que nos enfocamos fueron Paraguay, Chile, Guatemala, Puerto Rico y Nicaragua. El otro enfoque que hemos tenido este semestre ha sido con el archivo que tiene la Oficina Estudiantil. Este archivo consideramos que es un archivo muy valioso debido a que en él encontramos documentos desde 1960 y en el año, panfletos, relatorías, amenazas, fotos, piezas gráficas, artículos de prensa. Y también hay una diversidad en términos de los productores, porque producen sindicatos, grupos estudiantiles, grupos clandestinos y profesores. El otro enfoque que hemos tenido, y es del cual nace la idea de hacer este conversatorio, es no solo estudiar nosotros internamente como grupo de estudio esto de las dictaduras en Latinoamérica en el marco de la Guerra Fría, sino que también consideramos importante exteriorizar esas reflexiones y esas conclusiones que hemos sacado. Y también, ratificando nuestro nombre, nuestra memoria, somos conscientes de la importancia que tiene la memoria, rescatar esa memoria, darla a conocer, para que así las personas se empapen de esos relatos de memoria que muchas veces son excluidos de la historia homogénea, de la historia oficial homogénea, porque nosotros también consideramos hacer memoria como una forma de resistencia. También queremos resaltar un artículo que fue escrito por el grupo de estudio. El artículo se enfoca del cual el fragmento fue el que dije al principio. El artículo se enfoca en el conflicto armado interno en la sede de Medellín de la Universidad Nacional. Este artículo se basa únicamente en anécdotas, ratificando la poca información que hay al respecto. Y a partir de esas anécdotas que se han escuchado de diferentes personas que integraban la
armado interno también se circunscribe en parte de la Guerra Fría. A partir de estas anécdotas nos surgen demasiadas preguntas, como es, ¿cuál fue la relevancia que tuvo la presencia del Ejército Popular de Liberación acá en la universidad? También nos preguntamos si la presencia del Ejército Popular de Liberación tiene que ver con el pregrado de Economía Agrícola que tenía la Universidad Nacional, y si este pregrado también surge gracias a las dinámicas de la Guerra Fría y de la Alianza para el Progreso, en el cual la tierra había sido un problema que se consideraba se debía tratar. También nos surgen preguntas sobre el cercamiento de la universidad y la eliminación de las residencias que datan desde 1982. Nos preguntamos, ¿es este accionar sirve como una respuesta a las actividades del movimiento estudiantil y también está relacionado directamente con los suburbios de la ciudad? Si bien vamos a sacar innumerables preguntas al respecto, también rescatamos información relevante dentro de esas anécdotas, como fue la articulación de organizaciones estudiantiles que data de 1987, de las cuales se ven plasmados los rostros en el bloque 21 de Camilo Torres, Jaime Bateman, Jorge Eliezer Gaitán. A partir de todo lo que hemos dicho, somos conscientes de la importancia de conocer no solo la historia de nuestra universidad, sino la historia de nuestro país. Y es así como pretendemos hacer espacios como este, con el fin de construir un conocimiento del pasado no únicamente basado en la historia oficial, que es parcializada y limitada, porque también consideramos que las personas que vivieron en esa época y también se pueden articular a ciertas formas de resistencias, son importantes para esta construcción de lo que pasó en el pasado. Es así como damos inicio a nuestro conversatorio, del cual será moderado nuestro compañero integrante del grupo Nuestra Memoria, Jorge Esteban Romero. Pues primero reitero el agradecimiento de la Oficina Estudiantil de la Universidad Nacional y del Grupo de Estudio Nuestra Memoria pues, por su asistencia a este evento que pretende ser en primer lugar un diálogo de saberes y experiencias. Como lo dijo la compañera Manuela, este conversatorio se plantea en primer lugar como una manera de exteriorizar nuestro trabajo, lo que nosotros reflexionamos en el grupo de estudio, pero además también es como la intención de, digamos, ir a contracorriente, en el sentido de que el contexto de conflicto y el proceso de paz con las FARC ha catalizado también una mirada de la memoria en la que son centrales las víctimas, pero de alguna manera el que sea central las víctimas ha ido en mengua de que también reivindiquemos la memoria ya no pasiva, sino de aquellas personas que de alguna manera se opusieron y fueron agentes de resistencia en el marco de los escenarios autoritarios y represivos que vivió Colombia en el marco de lo que se denomina la Guerra Fría. Es por eso que este conversatorio trata de ser más un diálogo de experiencias, más que un diálogo académico acerca de lo que se pueda entender por la Guerra Fría o de lo que se pueda entender por los acontecimientos de esa época. Trata más de ser un diálogo de experiencias. Por eso nosotros convocamos a dos personas que a nuestro parecer representan de alguna manera en sus diferentes dimensiones formas de vida, de compromiso y que pues porque ellos vivieron de alguna manera ese escenario en el que tan crudo y tan violento para nuestro país. Con esto me remito a presentar a las dos personas que nos van a acompañar hoy en esta conversación. La primera de ellas es el profesor Óscar Calvo Izaza. Él es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Sede de Medellín. Es doctor en Historia por el Colegio de México. Es maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México también, y es historiador de la Universidad Nacional Sede de Bogotá. Su trabajo académico se ha dirigido a la historia urbana, la historia de las ciencias sociales y la historia comparada de América Latina. Por otro lado, el profesor Mauricio Archilaneira es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Sede de Bogotá. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana y tiene una maestría en Economía y Recursos Humanos de la misma universidad y es doctor en Historia de la Universidad de Nueva York.
su trabajo, como muchos sabemos, se ha basado o se ha direccionado a indagar en términos de los movimientos sociales, el movimiento obrero y campesino y todo lo que tiene que ver con la acción colectiva. Creo que sin más preámbulo, como podemos remitirnos a algunas preguntas que tenemos, que reitero, no son de tipo académico, sino que tratan de indagar más como en las experiencias de estas dos personas. Una de las cosas que nos hemos abocado a pensar en el grupo de estudio de nuestra memoria es el marco de la Guerra Fría y cómo se desenvolvió ese marco en América Latina. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la Guerra Fría en América Latina no fue realmente una guerra tan fría, en el sentido en que la entendemos comúnmente. Es decir, en ese sentido en que fue la contención entre el bloque capitalista y el bloque comunista, en términos también de lo que conocemos como la carrera armamentística, sino que realmente en América Latina hubo un campo de confrontación directa, donde se desenvolvieron hechos muy crudos, hechos que tenemos que pensar en razón de esa manera común que entendemos la Guerra Fría. Elementos como el discurso del enemigo interno, la doctrina de seguridad nacional, fueron como muy funcionales a los regímenes como autoritarios que tenía los países latinoamericanos después en la segunda mitad del siglo XX. Y pues que fueron autoritarios y que de alguna manera sus discursos fueron funcionales para reprimir a esos sectores sociales que se alzaban contra la pobreza y la exclusión como estructural de sus países. Por eso la primera pregunta que nos planteamos como grupo de estudio es, y empiezo con el profesor Mauricio, es, digamos, cómo lo interpeló este escenario de confrontación que se vivía en Colombia y en América Latina, si se percató él en su vida cotidiana o en su experiencia en la universidad o en las diferentes dimensiones de su vida, que vivía en esa confrontación que nosotros denominamos como Guerra Fría, o si se dio mucho tiempo después cuenta de que había sido parte o que su vida se había desarrollado en ese periodo tan crudo de la historia latinoamericana y colombiana. Buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer al grupo de estudio y trabajo en nuestra memoria y a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas por la invitación, por haberme traído, a ustedes por su asistencia. Bueno, no sé de cuánto tiempo disponemos, no sé. Por ahí, cada pregunta por ahí unos 20 minuticos. 20 minutos no nos da. Bueno, mejor que nos vayan limitando por ahí unos 10, porque si no nos alcanza el tiempo y pues me imagino que habrá interés también de hacer preguntas. Bueno, primero diría muy brevemente, pues por si alguien en el auditorio no está totalmente enterado, la Guerra Fría se conoce, dijéramos, como el conflicto entre dos bloques de poder, el conflicto geopolítico, que surge inmediatamente, termina la Segunda Guerra Mundial. Con la derrota del fascismo, los aliados, hasta ese momento, entonces se parten en dos bloques: capitalismo contra socialismo, Occidente contra, de alguna manera, Oriente, y el sur queda un poco ignorado. Eso es parte de la cuestión, porque pues definitivamente son bloques de poder arriba en el norte, pero que terminan involucrando a todo el mundo, a todo el planeta. Entonces, pues, no sobra decir algo antes de entrar en la experiencia personal, y es que el historiador Edward Palmer Thompson, a quien pues yo admiro mucho y les transmití a mis estudiantes aquí, no crean, fue de los más brillantes, aunque no fue discípulo directo mío, pero bueno, todos los defectos son por eso, las bondades son por la educación que les dimos. Bueno, Edward Palmer Thompson, en un libro famoso que se llama La miseria y la teoría, que es toda una discusión con el estructuralismo althuseriano, en un momento de su larga diatriba, dice que el estructuralismo, este pensamiento en las ciencias sociales tan fuerte, que da mucho peso a las estructuras,
fue fruto o que fructificó precisamente en este contexto de Guerra Fría, en el que hubo un choque entre dos bloques. Creo que eso de alguna manera nos pone a pensar qué fue la Guerra Fría, algo que sin querer queriendo terminó impregnando todas las dimensiones de la cotidianidad en, pues, digamos, yo diría que todo el planeta, pero seguramente más en las partes más conectadas, digamos, con el mundo político, con el mundo urbano. Pues yo soy un hijo de una clase media conservadora, ¿sí? La familia mía es de raigambre conservadora, ancestros boyacenses como casi la mayoría de los bogotanos, y en ese sentido, pues, durante mucho tiempo me sentía inmune, mejor dicho, me sentía, es que no sabía, ¿sí?, lo que ocurrió. Yo no les voy a decir la edad mía, pero todavía no había subido el general Rojas Pinilla, en fin. Cuando yo tengo conciencia, es en el colegio, yo estudié con los jesuitas, en el San Bartolomé, y me acuerdo que los curas llevaron unas cartillas, como unos cómics de propaganda contra Cuba. Pues era propaganda anticomunista, que mostraba que Cuba pues se había vuelto, digamos, una dictadura, corría el año 61, 62, que en Cuba pues se mataba a la gente en los paredones. No se exageraba mucho, pero, y claro, muchos de los curas, no de mi colegio, pero los jesuitas y en general las órdenes religiosas habían sufrido la persecución, entre comillas, del régimen. Entonces, ese anticomunismo clásico que en ese momento tenían las órdenes religiosas, que impregnaba mucho el mundo católico todavía, faltaba esto que ustedes han mencionado, el Concilio Vaticano II, la figura de Juan XXIII, la renovación en la Iglesia y posteriormente la teología de la liberación. Eso todavía no estaba a la orden del día. Ahora, esas cartillas, esa propaganda anticomunista que sin querer queriendo nos iba involucrando en la Guerra Fría, estaba acompañada de una serie de historias que tenían que ver con la Guerra Civil Española, que de alguna manera, ustedes saben, fue el antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Allí se pusieron a prueba casi que los dos bloques, bueno, en ese momento eran fascismo y socialismo, del lado de Franco, y el fascismo y el socialismo y el republicanismo del lado de la República. Entonces muchos curas, eso sí, exilados o no, propiamente exilados no, porque curas no venían exilados, sino curas que venían de la experiencia española, que decían que Franco, por ejemplo, había sido el mayor misionero del mundo porque había salvado no sé cuántos millones de caer en el comunismo. Esos cuentos nos los decían a nosotros en el colegio. A eso se agregaba lo que pasó en el 9 de abril, que la estructura física del colegio incluso sufrió hasta hace poco, todavía se veían las balas que supuestamente la chusma había disparado contra el colegio, y con una anécdota que pues me la contaban de pelado, pero después caí en cuenta pues que eso tenía otra historia, y es que a la entrada del colegio había una estatua de la Virgen, y todos al entrar pues tocábamos el pedestal y nos echábamos la bendición, pero esa estatua tenía un remiendo en cemento, y los curas nos contaban que un chusmero, que un bandolero, que un terrorista, bueno, no, terrorista no se utilizaba en esa época, había entrado al colegio, había logrado entrar y que le había echado un hachazo, con hacha le había golpeado a la Virgen, pero que milagrosamente una cuadra posteriormente el hombre había aparecido con el hacha atrás. La Virgen había hecho el milagro pues de desquitarse. Yo después, ya siendo historiador, descubrí que, o pensé, eso, digamos, el milagro fue que un curita o en fin, alguien bien fanático se fue detrás del tipo y pum, tal vez con la misma hacha le... pero esas historias, y había tardes enteras en que de pronto alguno de los curas comenzaba a hablarnos del 9 de abril, bueno, tal vez ahí nació mi fascinación por la historia, las anécdotas, y entonces nos mostraba las balas y contaba estas anécdotas y todo eso. Y la violencia, era algo que en las ciudades, por lo menos en Bogotá, no se sentía directamente, y la verdad yo tengo que confesar que no la viví en mi familia y todo,
pero que se sentía que iba llegando gente, digo yo, en los 50s y 60s. Entonces, claro, estoy contando muchas cosas de Colombia, pero todo eso se enmarca en una manera como se fue desarrollando la Guerra Fría en las cotidianidades, en este caso de clase media en Bogotá. Yo viví cerca de la Universidad Nacional, allá en Bogotá, incluso muy cerca de la iglesia, de la capellanía. Yo pues no es para echarme aquí glorias ni nada de esas cosas, seguramente recibí comunión y misas de Camilo Torres. Eso tal vez fue lo que me convirtió un poquito en persona de pensamiento de izquierda, pero bueno, en ese momento hay que decir que Camilo tampoco era, Camilo su cambio fue relativamente rápido. El Camilo del 61, 62 era todavía muy funcionalista, muy católico, bueno, siempre lo fue hasta la muerte, pero no era un Camilo marxista, pues el Camilo del marxismo es mucho más tarde. En todo caso, vivía muy al lado de la universidad y comenzaron las primeras protestas, sobre todo en torno al alza de transporte, etc. Entonces, pues yo me acuerdo que de pelado, pues yo veía unos barbados que se subían a los semáforos porque no eran pues todavía colgados de ahí arriba y echaban arengas, y yo en alguna tarde pensé que era un Fidel Castro porque era un tipo barbado, y así como pues, seguramente algún estudiante ya rompiendo los hábitos, porque hasta ese momento los estudiantes, por lo menos de la sede de Bogotá, eran señores y pocas señoras muy acartonados. Yo veía señores de corbata, de vestido, con sus libros, porque los métodos eran memorísticos, no eran pues así estas cosas más ágiles que después vamos a ver. En fin, o sea, comienzo a sentir un poco esa dinámica de protesta, pero, y claro, cuando llegaba a la casa y le contaba a mi mamá, pues eso me echaba más o menos cruces, me tocaba 3 rosarios y invocar pues a las almas del purgatorio que me salvaran del demonio del comunismo y cosas de esas. En realidad, vengo a descubrir que esto es Guerra Fría y todo eso cuando entro en el 71 a la universidad, y me toca precisamente este baño, no sé si de sangre, no fue tanto de baño de sangre, pues este bautismo, entre comillas, en los movimientos sociales, que fue todo el movimiento estudiantil de febrero del 71, febrero, marzo, abril del 71, lo que se conoce como el movimiento, el programa mínimo estudiantil. No voy a decir que estuve allí, yo participaba en las marchas, en los paros que hicimos en la Javeriana, que hicimos paros, particularmente en filosofía y letras, fue un movimiento muy fuerte. Y bueno, ahí es cuando la pregunta ya de cuándo soy consciente de que esto era lo que llamábamos, o lo que vamos a llamar la Guerra Fría, etcétera, es precisamente a partir de ese momento. Y bueno, voy a entrar en contacto con el movimiento estudiantil, movimiento, digamos, campesino. Voy a acompañar unas comunidades cerca de Bogotá, en Tenjo, también sectores del movimiento obrero, y bueno, y en fin, ya una militancia de la que, como va a haber preguntas más adelante, hablaremos. Y creo que realmente ya esto se vuelve y se exacerba, y lo sentimos muy fuertemente después del paro cívico, pero sobre todo con el Estatuto de Seguridad de Turbay. Ahí sí que realmente lo que contaban del Cono Sur y lo que se contaba del franquismo y del fascismo, pues más o menos lo sentimos cerca, respirándonos aquí la espalda a partir de Turbay. Les dejaremos que hay por ahora este tema. Bueno, yo soy de una generación diferente de la de Mauricio, estoy aquí haciendo cálculos. Mauricio debe haber nacido por allá en el 53. Se pifió por 2 años. ¿55? No, para abajo. Ah, bueno, el 51. Entonces, pues bueno, yo tengo otra experiencia muy diferente y que tiene que ver más con mi formación familiar. A lo dicho de Mauricio sobre la Guerra Fría, que es la idea de confrontación geopolítica, bloques de poder, conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, hay una parte o 2 partes que vale la pena agregar. Claro, no solo es una confrontación de nombres entre socialismo y capitalismo, sino que realmente son 2 sistemas sociales diferentes, son 2 apuestas de organización de la sociedad radicalmente diferentes y 2 maneras de entender el mundo. Ambas tienen algo en común, y es que
son parte de un proyecto ilustrado moderno, pero son dos maneras radicalmente diferentes de entender la modernidad. Y bueno, además, ese sería la segunda adenda. En este dibujo normalmente pensamos sobre todo en la Unión Soviética y en Estados Unidos, pero a ese dibujo le hace falta pensar China, que es, digamos, otra potencia que va a emerger en medio de la Guerra Fría, pero que va a ser muy importante para la historia que me toca contar a mí, que tiene que ver más con una tradición revolucionaria que viene del maoísmo. Bueno, no sé si pueda decir, digamos, dar un testimonio de mí mismo, de mi proceso de vida en tanto revolucionario, sino más bien tiene que ver con mi formación infantil, juvenil y un poco con las transformaciones que esto ha sobrellevado. Al respecto, me parece que tal vez el testimonio de Forrest Hilton hubiera sido más interesante porque nos hubiera puesto a pensar en la experiencia de vida de un norteamericano que crece en la Guerra Fría, digamos, al otro lado de la cortina de hierro. Entonces, bueno, digo que hace falta pensar en China porque nosotros, yo vengo de una tradición, de una formación maoísta, que no solo es conocida no solo por el artículo de Mauricio como ¿cómo es? La enfermedad infantil del leninismo, del izquierdismo. Del izquierdismo. La entonces, enfermedad juvenil del izquierdismo. La enfermedad juvenil del izquierdismo, pero que tenía muchísima fuerza, como lo vamos a ver, creo que un poco más adelante a propósito de los documentos y la información que hay aquí entre los estudiantes de la universidad. Entonces, lo que yo puedo contar es más no de como de una experiencia en la que esto atraviesa radicalmente la vida, porque de acuerdo a la lectura que a mí me enseñaron de la historia del proceso revolucionario de la vida, la Unión Soviética había llegado a un momento en que había traicionado fundamentalmente el proyecto socialista mundial, y esa era la división fundamental a la que nos, digamos, debíamos enfrentar. Entonces, estoy intentando pensar en esa memoria más de niño, de joven, que es sobre todo legada por mi mamá. Mi papá en eso no hablaba tanto, mi mamá era una portadora constante de esas ideas y estaba pendiente, sobre todo en las conversaciones de los adultos. Entonces, de acuerdo a esta visión, que es lo fundamental, la Revolución de Octubre, que digamos es el hito que parte la historia mundial. Los obreros se hacen al primer gobierno socialista del mundo, luego la muerte de Lenin, voy a ir muy rápido, por supuesto después la Gran Guerra patria la llaman los soviéticos, que encabeza Stalin, y hay que acordarse que dentro de esta tradición maoísta, a diferencia de otras, la figura de Stalin es supremamente importante. Yo tengo por allá, paréntesis, arriba de la biblioteca, en un lugar que casi no se puede ver, pero no he sido capaz de darles otro uso, los libros, las obras completas de Stalin. Y esto es algo que ahora nos resulta muy raro, porque Stalin es una figura genéricamente repudiada, pero dentro de esta tradición revolucionaria están claramente dentro del mosaico, dentro de las figuras preeminentes, Marx, Lenin, Stalin, Mao. Y Engels. Engels, por supuesto, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. Son como las grandes figuras que acompañan la iconografía, pero también las manifestaciones públicas en las que yo participo. De manera que ahí en la mitad, antes de la guerra, hay un hecho muy importante que es la Guerra Civil Española. O sea, por ejemplo, la música sobre la Guerra Civil y la experiencia, digamos, del aplastamiento de la República Española por el fascismo resulta fundamental, también por la solidaridad internacional que concita y, digamos, el drama de que esa esperanza socialista en una tradición cultural mucho más cercana a la nuestra haya sido extirpada, aplastada. Y bueno, de allí ya, digamos, lo que aprendí de la historia en esa época no es lo que enseño ahora, afortunadamente, porque es una especie como de mito o historia que está hecha para formar a los niños y a los jóvenes. Es la separación o la ruptura más bien entre la Unión Soviética
y China. Bueno, claro, primero venía la revolución, la revolución china como el acontecimiento que era históricamente más cercano al nuestro por la experiencia del campesinado, y que se va a ver, digamos, traicionado en cierto momento por Nikita Khrushchev y digamos, el revisionismo soviético. Esta división dentro de la tradición izquierdista en la que yo me formé, de la que no hago parte, pero de la que me formé, es la que divide el mundo en dos. Entonces, porque está asociada también al origen de las diferentes organizaciones políticas y militares en los años 60. Entonces, los que vienen del campo maoísta se consideran de cierta manera de lo que se denomina nueva izquierda, mientras que se oponen radicalmente a los que son adeptos al régimen socialista soviético y que se conocen como revisionistas y más genéricamente desde aquella época mamertos, ¿cierto? Entonces esta es de allí viene la palabra. Entonces es en esta historia que está atravesada por la Guerra Fría, pero sobre todo que está más en la clave de la historia del socialismo y la revolución mundial, en la que yo me reconozco y que en la que, digamos, mi formación lo que indica es que hacemos parte de ese proceso mucho más amplio de la revolución mundial y que el enfrentamiento con el imperialismo de Estados Unidos hace parte de esa confrontación que surge precisamente con la Revolución de Octubre y que tiene, digamos, se plasma de una manera muy particular, por ejemplo, cuando es derrocado Allende. Porque, digamos, esto ya lo habíamos hablado con Mauricio en otro escenario hace muchos años, y es que la muerte de Allende y el ascenso de la dictadura militar de Pinochet, digamos, sepultan, por lo menos temporalmente, la ilusión de que se pueda hacer una revolución pacífica o que el socialismo puede implementarse, ponerse en la práctica de manera pacífica en América Latina. No puedo ahorita contar todo lo otro porque me robaría la palabra demasiado, pero espero poderlo retomar más adelante a partir de otras experiencias que va a tener muy importantes, especialmente cuando viajo a Cuba todavía siendo un niño, y bueno, y esto olvidé agradecerles a todos, comencé a responder muy rápidamente, Jorge Esteban, el grupo de estudio Nuestra Memoria, por la invitación. Es la primera vez que el profesor y yo estamos en un mismo escenario subidos, y ya sé que es un poco difícil para ti, pero el mismo nivel de profesores. Él es el profesor de Historia de Colombia Contemporánea en Bogotá, yo soy el profesor de Historia Contemporánea en Medellín, entonces les agradezco muchísimo estar acá y también la invitación para poder compartir con Mauricio esta charla. Bien, para que no perdamos como el hilo, porque como que se vienen diciendo como cosas muy interesantes respecto a la vida de las dos personas, voy a hacer pues como, vamos a hacer un salto en las preguntas y vamos a dejar una pregunta para el último para no perder el hilo y como que sigamos con esa narración que es muy interesante. El profesor Oscar, entiendo que tiene pues su familia tiene como una tradición revolucionaria, porque pues en algún sentido o en algún momento es de una tendencia maoísta. Su papá entiendo también que fue un líder importante del Partido Comunista Marxista-Leninista y luego fue un vocero importante del Ejército Popular de Liberación, el EPL. A mí me interesa preguntarle, pues, como para seguir en esa línea de su experiencia, ¿qué significó para usted concretamente como tener un padre, una madre como revolucionarias en ese sentido? Y como qué de lo que es hoy Oscar Calvo tiene que ver con esa familia, ese contexto familiar en el que creció. Y ya luego, cuando nos dé la respuesta, le hago una pregunta en sentido parecido al profesor Mauricio, que también me interesa conocer como su época de militancia. Me toca comenzar a mí ya luego. Te puedo dar madera. Ajá. Para librarme de tus críticas lo voy a plantear de manera experiencial, únicamente subjetiva. Mentira. No, me ponen ustedes en problema porque estaba pensando de qué íbamos a hablar, me has dicho que la clave es testimonial, pero
no podemos dejar de reflexionar sobre el sentido también de la memoria, entonces que es atraer un poco el pasado, pero para ponerlo en relación con el presente y para suscitar debate, y si estamos acá, son cosas de las que no hablo en clase muy a menudo, entonces me parece que vale la pena como tratarlo. Claro, yo soy, voy a presentarlo así. Estaba antier convocado por una comisionada a la Comisión de la Verdad, junto con otros familiares, a contar la experiencia de nuestra familia frente al terror del Estado y, digamos, la victimización sería el término técnico que se emplearía ahora contra mi familia, porque efectivamente mi papá fue revolucionario, fue asesinado, era miembro del Comité Central del Partido Comunista Marxista-Leninista, vocero público del EPL, y también mi tío Jairo era el comandante militar del EPL, que era Jairo Calvo. Entonces tengo como eso que les estaba contando ahora, que era más formación infantil, juvenil, relato oral. Aquí me tocaba hablar con la Comisión de la Verdad de esto, y fue un momento muy particular porque se crea como un escenario en el que yo estaba un poco del otro lado, no estaba preguntando, no estaba haciendo entrevistas, sino que me tocaba sentar un testimonio junto con otras personas. Insistió la comisionada Marta Ruiz mucho en el aspecto de los hijos de la guerra, ¿no?, como un término, y yo le respondí: claro, yo entiendo que hay una comunidad dentro de muchas personas de diferentes creencias, orígenes sociales en el país, que tiene que ver con la guerra, y en ese sentido entendería que soy hijo de la guerra, pero digamos, si usted me quiere entender o quiere entender cómo me siento yo me siento es hijo de un revolucionario. La guerra, digamos la muerte de mi papá, tiene que ver con su estatus de que era una persona que se levantaba, dormía, volvía a levantarse intentando cambiar el mundo y hacerlo de una manera revolucionaria. Esa comprensión para mí es muy importante para situar su legado y para también situarme yo. Antes, una advertencia: es muy diferente, y esto tiene que ver con los ejercicios de la memoria, lo que tiene que ver con la memoria de mi papá, que con la memoria de mi tío, porque mi papá no era una persona militar, mi papá trabajaba en el sindicalismo, trabajaba en la política de masas, mientras que mi tío era guerrillero de tiempo completo, comandante militar y responsable de acciones militares. Entonces, de cierta manera, para lo que ha ido ocurriendo después en el país, pareciera mucho más fácil hablar de mi papá que recoger la memoria de mi tío y hablar de ella en público. Pero bueno, entonces esto es lo que le decía a la comisionada, y me parece muy interesante porque es lo que me permite a mí como referirme a ellos, pensarlo en clave de respeto, pero a la vez situarme. En clave de respeto porque me gusta como entender qué estaban apostando y por qué se jugaron la vida, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es como el primer significado, pero el otro es que efectivamente yo no creo en lo que ellos creyeron, ni es mi responsabilidad guardar su legado, ni estoy, digamos, anclado a su memoria para mi voz pública, ni para mi quehacer, porque, digamos, eso también se puede volver ya en un plano mucho más subjetivo, un ancla eterna en la vida, ¿no? Que sería ser el hijo de Oscar Williams, ser el sobrino de Ernesto Rojas, ser el hijo de revolucionarios, y digamos que todo tu ser y todas tus posibilidades de decir y de plantear cuestiones sobre el mundo esté atado a esa memoria, un poco una memoria que me impediría poder volver y recrear otras visiones del país, del mundo y mis propios puntos de vista, porque un poco tendría que defenderlos de ellos a capa y espada, y hay uno muy particular en el que no creo, ¿cierto? Y que pues, ahí es que iba a decir que podría ser más polémico. Pues yo no creo que la guerra sea la vía para transformar el país, ¿sí? Y, por ejemplo, esta cuestión de la guerra, que está muy en línea con la religión, que se plantea como purificación, como martirio, que privilegia la secrecía y la clandestinidad con respecto a la política de masas, y que ha hecho que la izquierda, digamos, haya entrado históricamente en una sin salida en Colombia,
no lo considero como parte de mi horizonte político. Entonces, para cerrar ahí, darle la palabra a Mauricio, que lo elaborará desde otro punto de vista. Para mí estos recuerdos quieren decir que yo entiendo y respeto la tradición desde la que vengo, pero honrarla para mí es también ser capaz de criticarla y situarme en otra parte, ¿sí? No repetirla. Y dentro de eso, pues, políticamente me toca situarme en un lugar también diferente. Solo el último punto, ¿por qué? Porque es que hay una palabra un poco dura y es que, una frase un poco dura y es que sin admitir como la derrota histórica del proyecto insurgente en Colombia, es muy difícil comenzar a reconstruir otro proyecto alternativo de izquierda o pensar la transformación social desde otra parte. Esto obviamente sé que es polémico, pero a mí me parece que parte del ejercicio es, pensemos qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los cierres históricos de la propuesta revolucionaria para poder, digamos, reordenar nuestras ideas y también lo que queremos y cómo lo vamos a conseguir. Bueno, yo creo que me queda viendo un poquito la pregunta porque me gustaría como que hubiese ahondado un poquito más en términos de, yo entiendo de que usted tuvo unos viajes pues, digamos que por la persecución a su padre y a su familia y por el espacio de tensión en el que su infancia más o menos se dio. Usted hace unos viajes creo que a Cuba, otros un poco a Nicaragua, y aunque podría eso, digamos que detallarlo mejor después de pronto de que el profesor Mauricio nos cuente, pero es para también como dejar ese testimonio. Claro que le entiendo lo que viene diciendo, sino que es importante también como rescatar esas cosas que le pasan en la vida, digamos que en el contexto en el que usted vive. El profesor Mauricio, me gustaría saber, él nos decía que él obviamente venía de una familia un poco conservadora, que había crecido, pues que había estudiado con los jesuitas y que pues él es egresado de la Universidad Javeriana, pero también entendemos que él tiene una actividad política en su juventud y me gustaría saber cómo se había dado esa actividad política en su juventud, y ya nos había hablado un poco de cuál había sido el choque que había tenido cuando había entrado a la universidad, pero entonces me gustaría saber si había militado en algún sector de la izquierda, de qué manera, pues con qué carácter, y si eso tiene como alguna relación con lo que es hoy como su obra académica y esa cuestión, o sea, cómo era ese contexto, porque si había militado en alguna organización en su época juvenil. Incluso si nos pudiera tocar un poco más eso de la teología de la liberación, esa influencia también sería interesante. Bueno, sí, es curioso, pero no suelo hablar mucho de mí mismo porque de alguna manera considero que mi trabajo pues ha sido un trabajo más de base, de reflexión académica, que pues, de dirigencia política. Nunca fui dirigente político, no soy bueno para la oratoria pues, política, más para la reflexividad, pero bueno, digamos que la ocasión amerita señalar pues, que yo de alguna manera provengo de un sector digamos conservador, católico, cristiano. Ese es, digamos, mi primera, por decirlo así, militancia, y en un horizonte pues ético y espiritual que de alguna manera me va a marcar. En ese sentido, a mí cosas como las que Oscar Iván cuenta en su libro con otra autora que se me escapa el nombre pues para no ignorar totalmente la coautoría, en Medellín en 1968, pues las viví yo sin querer queriendo. O sea, en ese momento, por ejemplo, en 68 yo estaba en sexto bachillerato, que hoy es que como 11 grados, en fin, era mi último año. Participé en las asambleas, pues en Bogotá, como se iba a celebrar el Congreso Eucarístico, entonces en los barrios pues hubo una forma de organización más allá de las acciones comunales y todo, que eran las asambleas eucarísticas, pues en donde vecinos nos sentábamos a hablar, lo que de alguna manera
después van a ser las comunidades eclesiales de base, pero pues en las capas medias eso no pegó, por lo menos en Bogotá no pegaron las comunidades eclesiales de base, eso va a pegar en los sectores populares y sobre todo sectores campesinos. Y viene pues una reflexión muy fuerte ya en el 69-70 de la iglesia de los pobres, el compromiso con los pobres, ¿sí? Por ahí muchos de nosotros entramos. Tuve una orientación religiosa de Javier Osuna, el hermano de Héctor Osuna, pero pues hay que decir que Javier hoy pues murió, pues, pero era mucho más progresista el jesuita que Héctor, a quien pues últimamente lo vemos dar unas vueltas muy raras, aunque sigue siendo pues un gran caricaturista y en muchos puntos tiene razón, pero su oposición a los acuerdos de paz y a la JEP y todo eso es dramática, pues. Y le sale el laureanismo que él siempre ha confesado que tiene. Pero bueno, yo no vine aquí a hablar de Héctor Osuna, sino más bien del papel de Javier Osuna, que fue, digamos, un maestro para mí, y que de alguna manera él, esto hablo del 69, 70 sobre todo, todavía no había escrito el padre Gustavo Gutiérrez su libro clásico sobre la teología de la liberación. Eso hay que decirlo, la teología de la liberación es un producto posterior, es una reflexión que Gustavo Gutiérrez lo hace más explícitamente, pero que viene de muchos lados, entre otras, por ejemplo, de Germán Zavala. Germán Zavala, bueno, comencemos por Camilo Torres. Camilo Torres no es el creador de la teología de la liberación, pero la alimenta. Germán Zavala y el colectivo de sacerdotes que va a agruparse en torno a Golconda van a hacer su aporte, y ahí, bueno, hay varios, entre ellos René García y todos estos. Posteriormente, Golconda se acaba como tal porque, bueno, entre otras va a sufrir una división muy fuerte entre los españoles, sobre todo, que entran al ELN, y el resto, digamos, que queda, pues, bueno, también algunos colombianos entran al ELN, algunos sacerdotes, y René García, Currea, el padre Alfonso Venegas y otros a quienes yo conocí personalmente porque hice parte del grupo SAL. Yo no estuve en Golconda, pues Golconda es 68, 69, pero yo en el 71 entro a la reunión, a participar con Mario Perezón, que acaba de morir también, el sacerdote salesiano. Hicimos parte de SAL, Sacerdotes para América Latina, y ahí había un personaje que todavía está vivo por fortuna, que es el padre Javier Giraldo, que era el coordinador de Sacerdotes para América Latina. Y yo me acuerdo que la primera reunión a la que yo asistí de SAL, yo me imaginaba que estos curas iban a llegar y poner el fusil aquí, y toda la cosa. Y cuando voy viendo que entran unos, Alfonso Vanegas, por ejemplo, era un curita de Gachantivá, de párroco de Gachantivá, muy campechano él, pues muy sencillo. Bueno, René sí era, bueno, ya más figura política y cosas de... Pero bueno, fue una experiencia muy interesante. Con ese grupo hicimos, por ejemplo, el aguinaldo del oprimido, que fue una novena de aguinaldos, pero pues con todo un mensaje político y todo, pero todavía no era teología de la liberación, es decir, eran corrientes ya críticas del cristianismo y dentro del catolicismo, muy influidas por el Vaticano II, por Medellín, por la Conferencia de Obispos de Medellín, por el testimonio vital de Camilo y de otros sacerdotes en América Latina, sacerdotes por el socialismo, cristianos por el socialismo, la experiencia misma que ustedes saben. La revista Cristianismo y Revolución fue una revista en Argentina muy importante, que alimentó pues el grueso de los, no de los tupamaros, sino de los montoneros, y ese va a ser un sector muy importante. Bueno, ahí entonces es cuando yo entro a participar en algunos movimientos, ya no solamente estudiantiles, sino a apoyar el movimiento campesino, y ahí me encuentro con compañeros del PCC-ML, no eran los hermanos
los hermanos Calvos, los tíos y papás de Oscar Iván, pudimos de pronto estar en alguna reunión, pero esto era, éramos clandestinos y usábamos muchas veces capuchas en las reuniones. O sea, y había una compartimentación de la información, pues, en muchos casos extrema, parte de la fascinación del maoísmo y un poco también del rito griego, de los helenos, era la clandestinidad. Pero parece que también eso era común a las FARC y todo eso, porque era una vida fascinante. O sea, uno vivía la de vida de un ciudadano común y corriente, pero era un revolucionario. Lo que no ocurría muchas veces, y eso yo ahora lo veo como críticamente con los comunistas, con el MOIR, con aquellos sectores de izquierda que, entre comillas, vivían en la legalidad. Se da un poco la paradoja, pero creo que me estoy anticipando ya mucho a las últimas preguntas, se da la paradoja de que a veces los compañeros, por ser clandestinos, por ejemplo, en una clase, si querían vetar a un profesor, entonces, bueno, los comunistas de la JUCO, este tipo es un reaccionario, y bueno, los del MOIR, que no querían estar de acuerdo con los mamertos, pero les tocaba, entonces, bueno, sí, ese man es un reaccionario, claro que el social imperialismo es peor, y bueno, ahí se echaban pullas. Los troscos que ya despuntaban, entonces también decían, sí, no hay que votar a ese tipo, y los compañeros maoístas, y de pronto los había helenos también, pero no se quedaban callados, porque ellos eran clandestinos, no podían hacer pública su militancia. Entonces muchas veces, uno tenía un estudiante por ahí que creía que era medio hasta reaccionario y resulta que era el militante más tenebroso del ELN o del ML, pero pues el tipo no daba la cara, porque si daba la cara pues perdía la clandestinidad. Bueno, me metí, pues son temitas que trabajo en ese artículo que pues es un poco crítico, lo reconozco, pero es un poco desde las entrañas del maoísmo. Para no alargarme mucho, porque pues realmente aquí Oscar Iván nos quedó debiendo un poco de testimonios de carácter personal, entré en contacto con estos militantes del ML que muchos de ellos eran estudiantes de la universidad, de agronomía, de sociología, de derecho, pero que en las veredas se estaban organizando los campesinos, y entré, pero con muchos roces, con muchas diferencias, porque yo sí creo, pues si voy adelantando ya elementos, que el maoísmo era el más dogmático de los grupos de izquierda. Nosotros solíamos leer un texto de un maoísta que decía el trotskismo, el dogmatismo atemporal. Bueno, yo creo que el maoísmo era el dogmatismo temporal, es decir, sí, muy arraigado con la tierra, con los territorios, tuvo mucha relación con el mundo campesino, con los indígenas ya no tanto, porque el indígena, por aquella cosa de sus particularidades étnicas, no creo que el trabajo ML hubiera sido muy fuerte. En cambio, con el campesinado pues llegó a tener mucha fuerza. Claro que hay que saber, y no vamos a entrar aquí, que ya el ML se había separado en el 67, 68, un sector que se va a llamar después la Liga ML, que fue muy fuerte aquí también en Antioquia. De hecho, ellos tenían una fuerte influencia en la directiva de la NUC regional. Luego se va a separar, cuando yo entro a militar en el ML, se separa la tendencia marxista-leninista maoísta, que tenía como eje central aquí el regional Pedro Vázquez Rendón, pues que se llamaba así, ¿sí? Nosotros éramos el regional Enver Oxa en Bogotá. Yo no sabía de ese señor, pero terminé aprendiendo que era el secretario político del Partido del Trabajo de Albania, y que Albania estaba con China en ese momento. En fin, y después la tendencia marxista-leninista maoísta se va a fragmentar, y yo voy a terminar en una de las secticas, pues uno de los grupos, pues de las capillas, que terminamos disolviéndonos finalmente en firmes, pero nada que ver con la historia de José Obdulio ni de Darío Acevedo. Es decir, no quiero aquí macartizar a nadie, sino pues no los conocí ellos tienen su trayectoria, terminan haciendo su proceso. Nosotros, digamos, con una idea de buscar un frente amplio de masas, etcétera, nos disolvimos en firmes, no sin antes
hacer un canto, pues, no sé, en ese momento a lo que era el Cono Sur y sobre todo, no tanto Montoneros, sino el PRT, el ERP, que curiosamente tenía un origen trotskista, pero termina pues en todo este gran pool internacional como uno de los grupos revolucionarios. Entonces nosotros nos llamamos el MRT, Movimiento Revolucionario de Trabajadores. No era el PRT, que es una derivación de la tendencia marxista-leninista, maoísta, pero entonces no quiero abundar más en la sopa de letras porque creo que más de uno se va a cansar y va a decir, bueno, ¿y esto qué es? Eso un poquito a propósito. Ahora, rápidamente, sí, porque al final me preguntaba si eso qué tiene que ver con su práctica académica. Pues de alguna manera sí, yo entro a militar y al mismo tiempo pues entré como profesor de historia en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Voy tomando, digamos, en este momento, cuando yo entro ya estamos integrados a Firmes, o sea que ya toda esta fase de la clandestinidad y todo eso había pasado un poco, pero hay un interés por trabajar el movimiento, en ese caso obrero, marxista, que se respetaba, por lo menos en esa época, hacía una historia del movimiento obrero, trabajaba el movimiento obrero, porque la clase obrera era la clase revolucionaria. Claro, también sobre el campesinado y de alguna manera, con el tiempo yo voy comprendiendo que el conflicto capital-trabajo no da cuenta de la totalidad de la conflictividad social, que hay otras formas de dominación, y a propósito un poco de lo que Oscar Iván decía hace un rato, que eso que llamábamos el marxismo-leninismo es una lectura crítica de la realidad, pero todavía muy imbuida, muy metida, era parte, y yo diría que el producto más elaborado de la ilustración occidental, pero comienzan a irrumpir otros saberes emergentes, desde las mujeres, desde los grupos indígenas, desde los homosexuales y las homosexuales, desde las juventudes, en fin, y eso no pueden entenderse solamente como procesos de dominación capital-trabajo. Hay otras dinámicas de opresión y de dominación que me parece responden más a la dinámica de los movimientos sociales, y eso es un poco el tema y el giro que yo voy dando últimamente. No, gracias por esas anécdotas porque son muy importantes. Lo único que volvería con el profesor Oscar es como que nos diera un poquito más de cuenta de esas experiencias que están ahí. No quiere soltar prenda. En el fondo, que es pues para como tratar de relacionarlas con lo que también nos venía diciendo, obviamente en otro contexto, el profesor Mauricio. Mira que él te respondió muy en largo la primera pregunta, es ¿qué significó para usted pues como esa experiencia, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta es de lo que eres hoy, ¿qué relación guarda con esa experiencia? Entonces, me tocó proceder un poco al revés por el énfasis que quería dar. Mira, Mauricio se ocupó más de la reflexión y menos del significado actual. A mí me tocó ocuparme un poco más de ese punto. Pero es que sería un poco largo. Dices, ¿qué significó para usted crecer alrededor de un padre, una madre, una familia revolucionaria? Pero lo de Cuba es una parte, y es una parte muy interesante, muy apasionante, que tiene que ver con el descubrimiento de la Guerra Fría, pero ya en el mundo y digamos del significado mucho más amplio de lo que vivía. Pero ya que te interesa como la narración, sí, hay unas partes muy interesantes que surgen acá, que es cuando adquiero memoria. Yo vivía con mi mamá y mi papá, iban, ¿cómo se decía?, en su apostolado por diferentes partes del país. Entonces que papá estaba trabajando en la huelga en una huelga en Boyacá, cerca de Sogamoso, con un movimiento de trabajadores. Entonces allá iba la familia, en fin, tenemos una vida un poco errante, aunque yo soy completamente ateo, en el sentido de que no fui bautizado, la experiencia religiosa no tenía un lugar propio en nuestras vidas, pues sí vivíamos en una pobreza franciscana y con, digamos, una ética de la pobreza muy marcada. Luego vine a vivir a Medellín
y hay unas partes que son muy interesantes porque tienen que ver con la prensa clandestina. Mi mamá se especializó rápidamente en el aparato de propaganda mientras mi papá trabajaba como en la agitación de masas, y yo vivía en una casa donde quedaban los laboratorios donde se hacía la fotomecánica y parte de la fotografía del periódico Revolución, por entonces clandestino y temido obviamente por la burguesía, porque que llegara un obrero podía hacer explotar el sistema desde adentro. Entonces la formación revolucionaria de mi familia está muy relacionada con el mundo de la imprenta, y ese amor yo lo he heredado en todas las cosas que he hecho hasta el presente, porque ahí había, por ejemplo, laboratorio. Aprendí entre los 4 y los 5 años a revelar fotografía como se hacía en esa época, analógica. Es que tocaba no solo hacer las tomas, etcétera, sino que tocaba ir al laboratorio, revelar el rollo, después ampliar las fotografías. Esto lo aprendí muy temprano. Luego también lo que tenía que ver con la imprenta, la multiplicación de los panfletos, cómo se hacía la gráfica, qué tipos de impresiones de, digamos, bajo costo y alta circulación se podían tener. Entonces esa es como una dimensión del aprendizaje revolucionario, está muy asociado al mundo de la publicidad, de la propaganda, hasta en periodos cuando era más grande ya, en que lo que había era periódicos, rotativas, como una división del trabajo mayor, imprentas, etcétera, etcétera, que fue como una particularidad de mi papá y mi mamá, que ya no vivían juntos, pero que amaban los periódicos, amaban la tinta, y realmente tanto en Revolución cuando trabajaron allí, como luego en la revista Unión o en el periódico Unión, que esto ya es en los 80, gastaron muchísima energía, y esto estaba como en consecuencia con su visión política, que se iba transformando y que ya no era tan clandestina, sino que había una apuesta política de masas. No porque tuviera que, digamos, huir del país por motivos políticos, sino más bien porque luego de la muerte de mi papá tuve un accidente, me fui en una especie de ritual latinoamericano de la izquierda a un tratamiento médico en Cuba, y viví allá 1 año y medio en un periodo inmediatamente anterior al derrumbe del muro de Berlín y el resquebrajamiento del socialismo real en el oriente de Europa. Y fue ahí, digamos, eso sí fue una experiencia, un sentido de que pude entender más de qué se trataba lo del comunismo. Un poco ahí la anomalía era que siempre habíamos crecido pensando que los cubanos eran más bien como del bando, o yo había crecido dentro de toda dentro de este relato histórico, que Cuba hacía parte como del revisionismo, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la historia de los años 60, al final no lo voy a repetir ahora, pero la cuestión es que me tocó verlo primero de la Guerra Fría, y encontré una experiencia muy interesante, es que Cuba era realmente el único socialismo real en América, y nos mostraba su vida cotidiana, sus instituciones, etcétera, cómo funcionaba el socialismo. Y en esa época, digamos, no había llegado todavía al periodo especial, era una sociedad que funcionaba bien, pero estaba completamente estatizada y con las restricciones a las libertades que todo el mundo conoce. Entonces, digamos que hay una experiencia muy interesante, aunque era muy niño, de poder reconocer. Pero realmente lo definitivo es que Cuba era la patria por excelencia de la revolución y de los revolucionarios. Entonces, en La Habana tuve la oportunidad de conocer personas tan importantes como Pablo Mármol, creo que siempre me digo Pablo, el señor Mármol del FMLN, que había sido fusilado con Farabundo Martí. Conocí varios de los fundadores de la guerrilla colombiana, gente que se había retirado en un periodo muy temprano de la lucha porque había sido torturado, porque, en fin, diferentes circunstancias los habían hecho ir a Cuba, pero habían jugado cada uno en su momento un papel muy importante en la formación del ELN, del EPL, de las FARC. Entonces vivíamos en un hotel, y como eran ya personas mayores o personas que tenían ciertas enfermedades, yo de niño tuve la posibilidad de sentarme con ellos tardes y tardes y tardes a aprender la historia de la Revolución Mundial, ya no en la clave que no me la habían enseñado digamos, en mi tradición familiar, sino más en la clave de diferentes
derroteros, tanto en Colombia como por ejemplo, en Nicaragua y en El Salvador. Entonces, eso es como la experiencia que tuvo. No puedo contar todos los detalles porque sería muy largo, pero esa es como la esencia. Bien, otra de las cuestiones como que en el grupo de estudio hemos tratado de indagar es, uno de los lapsos de nuestras sesiones de estudio fue el tema de la resistencia. Sobre todo entender pues a qué nos referíamos con las resistencias frente a los escenarios como de las dictaduras del Cono Sur, digamos en el escenario más de represión, de autoritarismo, digamos, aquí en Colombia. Y una pregunta que nos surgió era entender como qué significaba para ustedes resistir y si se sentían como identificados con algunas de las formas de resistencia que nosotros encontramos en nuestro proceso de estudio. Nosotros encontramos que en los contextos de las dictaduras del Cono Sur y del Cono Sur y de algunos otros países latinoamericanos, las formas de resistencia se dieron como en términos de resistencia armada, una resistencia en términos muy populares y una resistencia en términos como institucionales. Y a mí me gustaría saber si ustedes en algún sentido o quizás de alguna otra manera se sintieron identificados con alguna forma de resistencia o qué significó para ustedes, si así lo concibieron, la resistencia en ese momento, en esos momentos de su vida, en el contexto y en el plano histórico en el que estamos hablando. Bueno, en esto seré breve porque pues, la pregunta es muy interesante, pero ahí sí, como dicen, muy compleja de responder. Y además pues creo que nos tienen reservada una última pregunta y veo que el tiempo va avanzando. Entonces, pues yo creo que ahí sí como académico, pues comienzo por ahí, que es la parte que faltó un poquito. Le he trabajado mucho a lo que podemos llamar las resistencias, las formas de resistencia popular. Y bueno, sin duda pues primero las lecturas que en su momento hice en Colombia y después en el doctorado en Estados Unidos, de los autores, los marxistas británicos, especialmente Thompson, Hobsbawm, tal vez menos, Hobsbawm es el más ortodoxo de los marxistas británicos, sin embargo, incluso sus libros, Rebeldes Primitivos, etcétera, son muy ricos en ese sentido, pero Thompson particularmente, sobre todo en sus dos libros, me parece, de la formación histórica de la clase obrera en Inglaterra, y Costumbres en Común, me parecen como claves, porque abren todo un terreno pues, en todo esto que se llamó después la economía moral de los pobres, por la cual va a comenzar también James Scott, en sus primeros textos que no se conocen en español, solo se conoce, que yo sepa, el de Discursos Ocultos, pero tiene uno sobre economía moral, sobre las armas de los débiles, los discursos ocultos, bueno, y él luego ha seguido reflexionando, incluso declarándose como tardíamente anarquista, pues una mirada crítica del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, sí, uno puede encontrar que hay una amplia gama de resistencia popular, desde estas armas de los débiles y discursos ocultos, lo que Orlando Falsborda llamaría el dejado o ciertas formas de resistencia cotidiana, hasta la resistencia armada, pasando pues por la movilización de masas. Lo que creo es que en cualquier caso no todo acto de resistencia, o no podríamos catalogar todo como un acto de resistencia. Pues cuando hice el libro de Cultura e Identidad Obrera, me encontré un poco con esta paradoja de la resistencia a la proletarización, y entonces en algún momento se hablaba que el lunes de zapatero, mejor dicho, eso de llegar borracho al taller, pues, ¿sí?, que es una costumbre pues desde Europa hasta América Latina. Entonces que el consumo del alcohol y que de alguna manera la resistencia al capitalismo, y en fin, creo que en algún momento ya se puede desdibujar el acto de resistencia. No todo es resistencia, ¿sí? Llegar tarde a clase no, bueno, sí puede ser resistencia si el profesor es malo, pero de pronto el significado.
Yo lo que creo es que de alguna manera tiene que ser algo como explícito, para no llamarlo consciente, o por lo menos sí consciente en terreno no leninista, no de Lenin, sino terreno de Thompson, como es mucho menos un deber ser así ya impuesto, sino algo que explícitamente quiera uno en irrumpir el orden capitalista, ¿no? O el patriarcado, porque también el problema es que ya no solamente la resistencia al Estado capitalista y al orden mundial, sino también la resistencia al patriarcado, al racismo, a la homofobia, en fin. Entonces entramos en otro tipo de cosas. Y pues para caer un poco en el terreno personal, pues yo evidentemente he encontrado muchas formas de resistencia en la cultura, en el arte, en la academia. Respeto mucho a colegas que y para mi sorpresa no voy a mencionar el nombre, pero es un colega que yo respeto mucho porque lo conocí como militante comunista, salió del partido porque no estaba de acuerdo con la combinación de formas de lucha, pero es un hombre que siento que ha seguido, dijéramos, en las trincheras de izquierda, dando, dijéramos, a su manera una batalla y respeto como esa integralidad vital. Y también en el mundo religioso, y pues ahí sí puedo volver a mencionar al padre Javier Giraldo como uno de los tantos militantes cristianos que he encontrado con una coherencia impresionante. Eso me causa admiración. Yo no llego a tales alturas de coherencia, soy un poco más incoherente en mis resistencias y en mi cotidianidad, pero pues trato de ser consecuente con esa propuesta, digamos, de oposición y de emancipación. Bueno, entonces en este punto sí voy a, igual que Mauricio, a hacer el paso más de protagonista, testigo, como historiador. Me ha tocado estudiar diversas alternativas también. Aquí ustedes reconocen 3: armada, popular, institucional. Yo creo que hay como más variables. Una parte importante para entender es la diferencia entre regímenes autoritarios. Por más que se quiera forzar la realidad, no es lo mismo estar en dictadura que en democracia. Y eso, cuando se mira de cerca la experiencia argentina particularmente, resulta algo que vale la pena como entender. Entonces, bueno, me ha tocado también, he tenido la fortuna de poder estudiar en diferentes países y como de conocer su experiencia, entonces algo de eso voy a hablar. Entonces, por ejemplo, la comunidad de la Villa 31 de Buenos Aires, conocí también un sacerdote, no diría que es como la misma tradición de Javier Giraldo, pero también jesuita, y pude como aprender al lado de él durante varios meses que estuve en SEDECA haciendo investigación, una perspectiva sobre los sacerdotes que no me era tan familiar, como sobre la idea de resistencia y activismo vinculado a lo religioso. Ya les había dicho que no venía de una tradición religiosa, entonces ahí pude aprender una manera de resistencia que digamos tenía varias dimensiones, una mucho más activa en la organización de las villas y la resistencia contra las erradicaciones, y otra que está relacionada sobre todo a la lucha por los derechos humanos y digamos las vías institucionales de interlocución para buscar alternativas reales de la gente frente a las erradicaciones masivas que hizo la última dictadura argentina. Entonces, digamos que esas formas de resistencia que van entre lo popular e institucional siempre me han llamado mucho la atención. Hay otras que son un poco más terribles, pero de las que me he ocupado mucho, me producen alguna fascinación, son como las comunidades utópicas. Y tuve la oportunidad también de investigar varias en México, en Chile, que eran como barrios obreros, bueno, también en Medellín, como barrios de trabajadores que de ciertas circunstancias particulares se fueron como configurando de manera que estaban estableciendo un nuevo tipo de reglas, de formas de vida, de organización social comunitaria,
y que también, digamos, incluso pretendían transformar la sonoridad, el gusto, de una forma más amplia, la cultura de los habitantes. Estos son como experiencias, yo los llamo comunidades utópicas, no sé, como en algún momento la Rubén Jaramillo cerca de Ciudad de México, o la colonia 2 de Octubre en Ixtacalco, en Ciudad de México, Nueva Habana en Santiago de Chile, y me parece muy interesante porque llevan al límite la experiencia no del futuro, sino de transformar las cosas ahora. Y me muestra como la belleza y los poderes de la transformación social, pero también los dramas que implica en cuanto a los conflictos entre diferentes actores y muchas veces los desenlaces complejos. Ese tipo de resistencias me son como también muy familiares. Y bueno, así como se me preguntan políticamente, que obviamente en términos institucionales lo de Salvador Allende y la Unidad Popular parece, más que solo Salvador Allende, me parece que la experiencia de la Unidad Popular está llena de aprendizajes muy interesantes. Entonces, como no solo en el punto de nos quedamos a resistir, sino como vamos a construir un socialismo latinoamericano, un socialismo chileno, vamos a hacer una apuesta particular de poder popular en democracia y pacíficamente, con todo lo que implicó, digamos, después me parece que es algo apasionante. Luego, sobre la experiencia guerrillera, he tenido menos oportunidad de investigar, pero sí puedo como de mirarlo con el lente en algunas partes de América Latina, y la impresión que me queda a mí es que de todas maneras, ¿cómo decirlo de manera diplomática? Está un poco sobredimensionado, porque son experiencias muy pequeñas, muy concretas, sobre todo lo que tiene que ver con los 60s y los 70. Luego la guerrilla colombiana es como de otra naturaleza, pero son experiencias que tal vez por su ejemplificación del martirio, de la capacidad de sacrificio, se vuelven muy importantes, pero que si se va a mirar políticamente por su capacidad de entrar en diálogo con los sectores sociales y por la capacidad de desafiar el orden establecido, realmente han sido muy genéricamente experiencias marginales, entonces muy marginales y muy desconectadas de los países. De hecho, la fuerza que adquiere la guerrilla colombiana es tardía y se sucede a la derrota sucesiva de la experiencia insurgente en diferentes partes de América Latina. Entonces, sobre esa digamos que me ha parecido más bien como de aislamiento y no una forma tan de comunión o de búsqueda de transformación, cuando me he acercado como investigador. Bien, no sé si las personas que asisten hoy se dieron cuenta que aquí en la entradita del auditorio dispusimos, pues en una mesita pusimos unos documentos que tenemos en la oficina estudiantil, en el archivo de la oficina estudiantil. Y pues el archivo de la oficina estudiantil es un archivo algo amplio, pues tiene documentos de muchas especies, pero sobre todo han tenido como un carácter en términos de la movilización social, de la izquierda, de la movilización política en Colombia. Y una de las cosas que nos hemos encontrado en el archivo es como esos debates que hay tan a veces recalcitrantes entre la izquierda. Y entonces el tema de esta tendencia del maoísmo que como que genera amores y odios en diferentes épocas y para diferentes grupos de izquierda, sobre todo pues en estas época segunda mitad del siglo XX, pues es también un descubrimiento que hemos tenido en términos de, bueno, esos debates que hay como condensados en ese archivo, pero también del impacto que tuvo, por ejemplo, el EPL, por ejemplo, en esta sede de la universidad, que hemos como descubierto eso en términos de relatos de personas que han vivido esos contextos en esas épocas de la universidad,
Y entonces quisiera preguntarles, porque eso es un debate hoy como acabado, como eso, por ejemplo, el impacto que habrá tenido una guerrilla como el EPL en esta universidad, que aparentemente tenía una gran capacidad de movilización, que incluso uno de los bloques de nuestra universidad está marcado por algunos de sus referentes, y por qué el debate, estos debates como tan en la izquierda como que se acaban y no hay nada más de ellos hoy. Quisiera preguntarles por qué esos debates se acaban, esa presencia del EPL, porque ahora es como esa memoria sobre, o esa reflexión sobre lo que fue el EPL en la universidad hoy está como tan marginal. ¿Quieres que hable yo primero para que tú puedas terminar? Sí. No, yo simplemente creo que uno, hay que entender la división sucesiva del campo marxista-leninista y maoísta, o sea, sin entender el dogmatismo, poco se entiende, que hubo, o sea, de ser un campo, yo diría que mayoritario en el seno de la nueva izquierda durante la primera mitad de los años 70, se vuelve, digamos, el Partido Comunista Marxista-Leninista y el EPL en un actor como mucho más ajustado, mucho más delimitado. Entonces, esta fuerza que vemos como esta capacidad de intervención y participación, porque no solo es acá en la universidad, sino también en los procesos de la NUC, en la movilización social en las fábricas, está asociado, digamos, con un auge del discurso maoísta a nivel nacional y con una cierta capacidad de implantación en el movimiento social con diferentes consecuencias. Entonces, lo que vemos ahora es más bien consecuencia en parte de esa fragmentación del campo maoísta que se divide, lo mencionó Mauricio, las tres fundamentales, que es ¿cuál? La Liga Marxista-Leninista, la corriente, la tendencia marxista-leninista, y esas solo son dos de las más amplias, son ideológicas. Eso debilita profundamente y va también a conducir a la creación de nuevos ensamblajes. Parte, por ejemplo, de quienes se disgregan en algunas de estas de estos conflictos, luego, por ejemplo, van a ser parte del OSLN. Entonces, hay configuraciones como muchísimo más complejas de la izquierda de las que nos imaginamos. Eso es lo primero, y yo creo que lo segundo, que pues como que el final del EPL estuvo muy infiltrado por las Fuerzas Armadas, por la fuerza pública, y también porque la desmovilización y el conflicto con las FARC, la desmovilización, la entrega de armas, etcétera, y el conflicto con las FARC como que tendieron a desdibujar y a hacer implosionar completamente, digamos, lo que quedaba del EPL. Entonces parece ya un cuento muy antiguo. Ahora, no es una cosa que solo le pase al EPL. Yo recuerdo estar en una conversación con alguien más de la tradición del Partido Comunista hace 3 o 4 años y les estaba diciendo, ojo, que toca ver también qué va a pasar con las FARC en el momento en que dejen de ser una organización armada, vertical, y que las condiciones, digamos, históricas y de movimiento político que han tenido como más colectivas ya no se encuentren. Y creo que en buena parte lo que estamos viendo es también la dificultad de ese tránsito y de esa continuación del proyecto político más allá, digamos, de las definiciones militares y del horizonte que se había planteado de la guerra, ya más en el presente. Bien, además de lo que Oscar Iván señala, bueno, tendría que decir que he recibido críticas fraternales en general, sobre todo de parte de estudiantes míos que han terminado haciendo tesis bajo mi orientación y criticando muchos de los elementos que yo señalo en los artículos en que he trabajado el maoísmo. Dos cosas que quisiera agregar. Uno, y precisamente aquí con un número de liberación que era el órgano del regional Bernardo Ferreira Grandet, que era de la costa atlántica, del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, pues hay un recorderis de Pedro Vázquez Rendón, que fue el primer secretario político del PCML. Es para contar que, no propiamente el maoísmo, porque también hay que pensar cuándo surge el maoísmo, ¿sí? El maoísmo, de alguna manera, obviamente está en la obra de Mao, en los trabajos de Mao,
pero es una formación política, diríamos, de tardíos 50s y 60s, cuando se habla del incluso los chinos no hablaban todavía de maoísmo, sino del pensamiento Mao Zedong. El maoísmo es, digamos, una consagración posterior. Bueno, en todo caso, lo que quiero señalar es que el Partido Comunista de Colombia tuvo mucha influencia de la experiencia china, para llamarlo así. Y uno de los dirigentes que estuvo más imbuido de la experiencia china fue precisamente Pedro Vázquez Rendón, que termina rompiendo con el Partido Comunista y con otros dirigentes conformando el ML. Entonces es un primer elemento que pues hay varios estudiantes, entre otras, pues en fin, hay un trabajo que han hecho algunos estudiantes. Rodolfo Hernández tiene su tesis de pregrado que fue, digamos, destacada como una de las mejores tesis de pregrado. La experiencia, pues él habla un poco de la recepción del maoísmo antes de la ruptura chino-soviética que se produce en los años 60. Es curioso, hay un librito que se llama 30 años de historia del PC, escrito en clave maoísta. Si ustedes, pues la edición original, después el partido, cuando rompen con el maoísmo y toda la cosa, retira muchos de los elementos maoístas, pero esa versión de 30 años de historia del PC, que supuestamente es anónima, pero pues, en fin, eso fue uno de estos Cuellar, dirigentes que escribió esa cosa, tiene cantidades de citas de Mao. Después eso lo depuran. Bueno, el maoísmo, como dice Oscar Iván, y no va a abundar, tuvo mucha fuerza en el movimiento estudiantil, en el movimiento campesino, menos en el movimiento obrero, sobre todo en trabajadores públicos estatales, las capas medias de Ricardo López, que es un colega que trabaja esos temas. Allí tuvo influencia y en algunos sectores de la intelectualidad. Curiosamente, creo, y lo tocó muy rápidamente Oscar, que su forma de dogmatismo, su ética de servicio al pueblo, lo hizo muy atractivo para sectores cristianos. Y de hecho, pues, pero esa es una hipótesis, además que no es nada original mía, el arraigo que tuvo en Antioquia pudo ser esa articulación entre un mundo religioso católico y ciertos elementos también de una ética y de una religiosidad, porque se supone que eran tremendamente austeros. Ahí sí que el pobrerismo pues era muy notorio. Entonces, pues alguien que viniera de una tradición cristiana de opción por los pobres se encontraba con el discurso maoísta de servicio al pueblo y prácticamente había ahí como una articulación. Curiosamente, los cristianos no pensábamos en militar en el Partido Comunista por la tradición, digamos, atea y de pronto un poco anticomunista del catolicismo. Preferimos o el ML o el ELN, pues que fue sobre todo el que más recibió pues esta tradición cristiana católica. Ahora, el maoísmo, como muchas corrientes marxistas o de izquierda, se dogmatizó y tuvo pues, fue como una capilla con herejes y con, no sé propiamente papas, pero bueno. Y la tapa fue, a la muerte de Mao Zedong, su viuda y 3 dirigentes más intentan orientar el proceso y pues se convierten en la banda de los 4 y viene todo Deng Xiaoping y todo ese pragmatismo chino que nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Hoy China es una potencia capitalista, ¿sí? Yo no voy a entrar ahí a decir cuándo fue que se torció la cosa, porque además esa me parece una lectura, pues, digamos, un poco maniquea, y cuando los maoístas decían que cuando con Khrushchev se acabó el socialismo en Rusia y que con Deng Xiaoping se acabó el socialismo en China. Es decir, eso me parece que es una lectura un poco moralista. Los procesos son mucho más complicados, pero eso produjo que Albania se separara del bloque pro-chino y el Partido Comunista de Colombia, liderado por los hermanos Calvo y otros, en su segundo congreso, que lo llamaron 11º o algo así, de los tempranos 80, decide romper con el maoísmo,
lo cual para un partido maoísta educado en todo eso, eso fue un salto, a mí me sorprendió, y entrar en una dinámica que Óscar contaba más desde la experiencia, un poco más abierta, es cuando lanzan la política del Frente Democrático, cuando se trata de establecer unas juventudes revolucionarias, el periódico Revolución entonces comienza a salir editado públicamente, Oscar Williams se asume como vocero con el desenlace fatal, en fin. Es una evolución impresionante. Digamos, fue un giro político, yo no digo de izquierda a derecha ni nada, sino una ruptura que es muy cara para una tradición maoísta que era el MOIR, por ejemplo, y perdón si aquí hay compañeros, pues el MOIR nunca rompió no hizo esa ruptura, y yo respeto al senador Robledo y creo que están haciendo cosas muy buenas, desafortunadamente el pueblo terminó en eso, pero, y la OCE yo la respeto como organización estudiantil y todo, pero el MOIR nunca hizo esa ruptura, es decir, una ambigüedad allí, pero tampoco el PR, el partido del trabajo, de las tantas decisiones del maoísmo, no lo ha hecho. Termino pues para no alargarme con esto, con otra crítica que me han hecho mis estudiantes y me lo han mostrado fehacientemente. En mi artículo yo más o menos digo que con este giro y con la negociación del EPL y todo esto que está describiendo Óscar Iván, que es dramático, ese enfrentamiento entre dos hermanos pues en Urabá a muerte y utilizando las herramientas del enemigo, si es que pues, digamos, eso de coger a una población civil, amarrarla, asesinarla, que porque eran de este lado y los otros respondían más o menos de lo mismo. Bueno, eso de Urabá es inenarrable, como dicen, no tiene palabras. Eso será parte del esclarecimiento de la Comisión de la Verdad. Pero lo que quiero decir es que hay todavía sectores maoístas. Yo más o menos daba por que esa tradición había terminado, y algunos me han mostrado fehacientemente, no sé qué tanta fuerza tenga, pero por ejemplo en la sede de Bogotá hubo un momento en que los guardias rojos pues eran un sector, pues sí, bueno, y tengo que reconocer que el maoísmo todavía, no sé si tenga vigencia, digamos, eso sería otro tema discutible, pero hay sectores y tienen alguna expresión política. ¿Qué tanto atractivo de masas tenga o algo así? No, pero pues no se acabó como pensé yo, tengo que reconocer que ha seguido con unos caminos que yo, digamos, todo lo de Sendero Luminoso y todo eso yo radicalmente no comparto, pero experiencias como Nepal, y por allá hay un gringo que, pero se nos fue Forrest Hilton, no es Forrest Hilton, no, sino un gringo que terminó pues reviviendo el maoísmo. Pero ese es el guía de los del Sendero Luminoso. Avakian, el Bob Avakian. Eso yo me sorprendí, pues, y además, pues ahora, en fin, pero... Bien, todavía tenemos como unos minutos, si alguien del público tiene preguntas para el profesor Mauricio o para el profesor Óscar Calvo, como en la dinámica en la que se lleva la conversación, todas las preguntas son bienvenidas, tenemos unos minutos todavía. O los dejamos sin palabras. Te presto el micrófono. Hagamos una rondita. Aprovechando pues lo que comentaban ahorita con respecto a Ipito, la pregunta es para los dos, ¿cierto? En el 83 se publicaba un libro de 81, creo que 83 se publicaba en español de Rafael Samuel, que se llama Teoría Socialista e Historia Popular y Teoría Socialista. Y hoy parece, yo soy de formación sociólogo, estoy haciendo una maestría en historia, pero parece que un poco ha desaparecido como del horizonte las preguntas por un proyecto social, digamos, diferente, ¿cierto? En parte porque muchas de estas experiencias se asimilan como que todas estas experiencias en el siglo pasado fracasaron, pero digamos que uno lo que podría encontrar en la tradición de historiadores británicos es algo completamente diferente, en parte porque rompían con el dogmatismo, ¿cierto? Entonces la pregunta es más directa, si cómo alimentó de alguna manera toda esa formación política, en el caso del profesor Archila y en el caso del profesor Oscar, pues la experiencia
de sus padres con el quehacer histórico, ¿cierto? Y cómo poder hoy volver a unir esas dos cosas que aparecen como tan vencidas, ¿cierto? Tengo dos preguntas, yo creo que son muy generales, entonces solamente como apunto. Sé que se podría tardar mucho tiempo en responderlas, entonces pues que elijan pues, como ideas que podrían dar para responderlas. La una siguiendo la línea como de la historia personal, pero ya trayéndolos más cercano al momento en el que ya son académicos. Y me pregunto por la relación que han tenido como profesores o como investigadores con el movimiento social. Pensándolo un poco también conflictivamente y personalizando la pregunta como a los chismes, digámoslo así, sí, preguntas desde el lector o desde lejos que los veo a ustedes, es por ejemplo el profesor Oscar Calvo, digamos como con toda esa tradición que nos cuenta y la labor investigativa, pues digamos los 3-4 primeros trabajos de investigación no tratan del tema directamente ni de la izquierda, ni del movimiento social, ni la de pregrado, ni la del cementerio, profilaxis y la de la chicha, el de Osorio Lizarazo, y ya digamos como solo al final, en la doctoral, con Urbanismo y Revolución, ya se mete como de lleno en este tema como de pronto un poco de la historia de las izquierdas y de los movimientos sociales. Entonces, bueno, como esa relación entre la investigación y los movimientos sociales y esa demora como en abordar ese tema, porque si de pronto lo estoy leyendo mal en ese sentido. Y al profesor Archila, como también cómo ha evolucionado esa relación, porque yo creo que es una persona que se ha dedicado más como al campo académico, y no sé si me equivoco en leer que poco a poco se ha ido acercando. Yo recuerdo hace unos años, yo creo que el profe Archila es de los pocos de los que Uribe pues, se ha retractado sin necesidad de mandarlo, ¿cierto? Y de alguna manera hace parte de que el profe se ha ido vinculando un poco más con lo que está sucediendo en el país, como en los debates políticos. Tengo esa pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Entonces podemos responder esta tanda. Bueno, gracias por las preguntas y en el tiempo que nos queda trataré de aportar mi parte a las dos. Sí, la primera pregunta es dramática y no deja de producir reflexiones. Yo me defino como historiador social y pues lo defiendo todavía, aunque pues ya algunos me consideran objeto de museo, sino de laboratorio, como un bicho raro, pues como un dinosaurio ahí. Pero no, bueno, también es cierto que los estudiantes todavía, bueno, toman con mucho entusiasmo mis cursos y de alguna manera, pues, todos estos colegas que han seguido el sendero que trazamos, ninguno ha seguido trabajando estrictamente el tema mío, pero bueno, seguimos muy de cerca. Bueno, en la segunda parte voy a hablar algo porque yo creo que uno puede seguir, digamos, de alguna manera reflexionando históricamente y en forma crítica sin necesidad pues, de trabajar el tema estrictamente de movimientos sociales. Pues, y ya el compromiso ético y ciudadano con los movimientos es otra cosa. Pero volviendo sobre esto, quisiera decir que la pregunta por una sociedad distinta sigue formulándose, pero tal vez en unas claves distintas. Yo quisiera decir que no todo lo que es post es negativo. Pues yo soy un historiador social, pero quisiera saber más de Foucault. Comencé a leer Vigilar y Castigar y en fin, me cansé un poquito y bueno, ahora me ha tocado a fortiori pues que todos mis colegas se están volviendo Foucaultianos y pues ya ellos están en el post-Foucault y no sé qué, y yo estoy en el pre-Foucault, entonces bueno, me ha tocado aprender pues ahí a troches y a mochas pues un poquito. Y he leído a la gente de Colonial y toda la cosa. Yo no soy pues así tan... yo no digo que el posmodernismo es el pensamiento del capitalismo tardío, así tal cual, porque reconozco, por ejemplo, que el posmodernismo tiene muchas cosas muy interesantes, el feminismo, de alguna manera la literatura subalterna o poscolonial. Entonces, yo diría que la pregunta por el mundo distinto, obviamente,
hay algo que cambió. Y hay, pues, he estado por mencionar un libro que lo voy a mencionar pues ya de una vez. Es el de Enzo Traverso, que se llama La melancolía de la izquierda. Lo recomiendo altamente, muy discutible. La caída del muro de Berlín fue un signo de un fracaso de una experiencia histórica. El gran desafío al capitalismo fracasó. Con eso no quiere decir entonces que cortémonos las venas o dediquémonos a la bohemia o a meter quién sabe qué droga y a bacanear. Es que, bueno, hay que bacanear, no droga, es otra cosa, pero y de pronto éramos en una época demasiado austeros y no aprendimos a bailar salsa algunos, entonces en eso los socialistas y los comunistas eran mucho más frescos, los maoístas sí éramos un poquito más, en fin, religiosos. Bueno, pero volviendo sobre esto, yo creo que Enzo Traverso dice que eso produce una melancolía, pero en el lenguaje cotidiano se suele pensar que la melancolía es como un estado depresivo, contemplativo. No, él distingue precisamente de melancolía, de depresión, de ensimismamiento. Es como un momento de reflexividad, cuando uno sufre una derrota muy fuerte, pero todavía tiene energías para buscar un poco la posible transformación y tiene que emprender un camino nuevo, que fue lo que ocurrió con Walter Benjamin, que lo que ocurrió con muchos de los socialistas que fracasaron en algún momento en los años 20 y 30, muchos de los revolucionarios españoles que fracasaron con la República. Les produjo un estado de melancolía, pero no de ensimismamiento, de derrota, ¿sí?, sino de reflexividad transformadora. Entonces, yo creo que ese es un poco el momento en el que estamos, y eso impacta la historiografía. Y yo creo que la historiografía hoy tiene que, de alguna manera, por supuesto, seguir leyendo a Thompson y todo esto, pero también mirar estas propuestas que van a los micropoderes, a las otras formas de resistencia, a las formas de colonialidad y modernidad, que de alguna manera el marxismo seguía agenciando. Yo sigo defendiendo el marxismo, pero pues no creo que sea el pensamiento único y verdadero, y además reconozco que Marx, como hijo de su época, pues fue un hombre macho occidental. Entonces, pues no le voy a pedir que fuera feminista, pues tampoco, pero pues tampoco va a comer entero uno, a tragar entero, ¿sí? La noción de revolución yo creo que está hoy en cuestionamiento. Oscar decía ahora que encontró unas comunidades que querían el cambio ya y toda esta cosa, sí. Las feministas, por ejemplo, de alguna manera han logrado una transformación que no logramos nosotros, con mucho idas y venidas pues por los sindicatos y toda esa cosa. Entonces yo no estoy llamando a una contemplación y a quedarnos con el mundo como está, sino que el tomar el cielo por asalto, pues eso es una poesía muy bonita, pero la revolución no es como la pensábamos, un cambio radical de un día para otro, hay que irla construyendo. Entonces, bueno, creo que todas esas cosas están al orden del día. Y en la segunda seré más breve porque ya me extendí mucho. Bueno, yo, en fin, por la fascinación que me produjo la clase obrera, etcétera, la trabajé. Ya les planteé por qué me había abierto más al tema de movimientos sociales sin descuidar. Yo no entro en la literatura un poco anglosajona y que trata el sindicalismo como una estructura tradicional y que solo habla de los nuevos movimientos sociales y toda esa cosa. Lo considero como parte de los movimientos sociales. Yo creo que uno puede ser, digamos, un historiador crítico, reflexivo, incluso si se quiere aportarle así al movimiento social, sin necesidad de estar trabajando temas de clase obrera o de movimientos sociales. En eso, pues, digamos, valoro y defiendo los temas de Oscar Iván. Yo en mis cursos pongo a leer pues, lo de la chicha porque me parece excelente, es un trabajo excelente, porque yo hablo de la resistencia cotidiana y todo, y eso es un trabajo pues, que muestra mucho lo que fue, digamos, la vida popular en Bogotá, ¿sí? Y bueno, en fin, Osorio y Lizarazo de alguna manera se los presenté yo, claro, ya ellos terminaron llevándoselo mucho más lejos, pero casi nadie había trabajado a Osorio y Lizarazo como una posible fuente literaria. Llamaría la atención diciendo que me parece que el trabajo tiene que ser también reflexivo y en el método. Yo creo que ahí hay una cosa clave. El tema, pues, es como cuando le preguntaron a Javier Ocampo López que quién era un historiador marxista. Entonces dijo,
Miguel Urrutia porque trabaja la clase obrera. Uno por trabajar el tema no es marxista, o si yo trabajo a Laureano Gómez no es que sea fascista, o César Ayala que trabaja a Rojas Pinilla, pues, bueno, él sí es medio anapista, pero en fin, se ha ido destiñendo un poquito, sobre todo con las cosas que han hecho los nietecitos. Pero el tema no lo define a uno, es el enfoque. Y yo sí creo que hay una reflexión que daría para otra invitación, y es comenzar a pensar los métodos de investigación y cómo realmente, por ejemplo, que no todo el mundo la tiene que hacer, pero eso que llamamos investigación activa, participativa, cuál es el papel del saber popular realmente, sin idealizarlo, pero sin esa actitud arrogante que solemos tener en la academia de decir nosotros sabemos la verdad y vamos a enseñársela a ustedes. Más en estos tiempos de búsqueda de memoria del tiempo de las víctimas, pero y no solamente las víctimas, sino también de los que resistieron, de los que lucharon, y pues de aquellos que también esa memoria vale la pena revivir. No, preguntas excesivamente complejas para 2 minutos, entonces solo un punto. Yo, si me preguntan, en mi experiencia debería como más una historia popular, no de movimientos sociales, y efectivamente es un tema al que llego lateralmente, pero sí como se ha hecho parte de la formación política, de la formación como ser humano. Creo que también eso me ha orientado a, digamos, a privilegiar ciertos temas y ciertas preguntas en clave popular, si quiere, o en clave incluso populista, más de ese tipo de orientación. Ahora, al contrario, desde el punto de vista como que esté más abierto a la decolonialidad, al pensamiento alternativo, etcétera, etcétera. En ese sentido de lo decolonial, yo soy profundamente racionalista, o sea, y sigo siendo moderno, y en el sentido que les comentaba antes, como parte de esas dicotomías y de esas caracterizaciones que están enclavadas en el horizonte de la ilustración, claro, entendiéndola reflexivamente y críticamente a partir del posmodernismo y de otras vertientes. No quiero decir en su estado puro, pero sí en eso yo encuentro la reconciliación sobre la que me pregunta Andrés, no digamos en un horizonte político superlativo, sino en entender también el papel que el conocimiento, que el trabajo universitario, que la investigación científica tiene en la construcción de una sociedad diferente, que es todavía, lo decía el profesor Archila, algo difuso, porque lo que sabemos un poco es lo que no queremos, pero nos hace falta trabajar en torno a ese horizonte compartido de transformación social. Pero yo lo logro sintetizar en el trabajo universitario, porque me parece que me ayuda a no ponerme en contra y decir, no, es que el horizonte, y esto no lo pudimos responder también, está solo en el movimiento social, las verdades están en el pueblo, o sea, un poco nosotros estamos acá mintiéndoles. No, yo creo en el papel de la universidad, creo en el papel del saber, creo en el papel del conocimiento de manera acotada. No creo que de por sí transforme el mundo, pero creo que allí hay un lugar para el decir y el quehacer político que debe ser destacado y que debe ser, digamos, enfatizado, y ojalá podamos conectarlo de nuevo con un horizonte transformador de manera mucho más decidida. Una coñita que hay que decirlo aquí, en aras de la verdad histórica, y es que entre comillas, la retractación de Uribe, que sí, yo creo que muchos colegas me dijeron, póngale una demanda, métasele en la causa política, es un momento político, y yo, pues, en fin, nunca he sido político, entonces preferí un poco este camino, y hay que reconocer que en ese momento Darío Acevedo jugó un papel clave, dirigiéndole una carta a Uribe que parece que le impactó, porque pues la retractación, entre comillas, hace mención al profesor Darío Acevedo. Entonces, para balancear un poco el comentario crítico que hice hace un rato, hay que decir que en ese punto Darío fue colega. Sí, eso aprendí yo siempre contigo, ¿no? Lo de la ponderación, cómo evaluar primero y luego criticar. Eso no lo dice ya Darío, pero... Bueno, yo creo que el conversatorio llega como a su fin. Le agradezco al profesor Mauricio Archila y al profesor Oscar Carlos por habernos acompañado. Ojalá nos pueda acompañar en próximas ocasiones.
Eso lo aplico yo mucho para la reseña. Mauricio Archila me enseñó cómo empezar primero la ponderación. Muchísimas gracias por haber venido.